Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy martes 10 de septiembre del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy tenemos unas enseñanzas del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios sobre las buenas relaciones, sobre la necesidad de llevar a los tribunales cristianos a nuestros hermanos cuando se comportan mal, recordando de Jesús la corrección fraterna. Primero en particular se le llama la atención, luego con uno o dos testigos y luego ya con la comunidad progresivamente hasta que vaya asumiendo que ha cometido un pecado, que se ha comportado mal con Dios, con los hermanos y aún con los paganos. No llevar a tribunales paganos donde tienen otras costumbres, otras ideologías, otras prácticas, otras creencias, otras ideas muy lejanas a la fe, más basadas en culturas y en prácticas culturales, representaciones sociales que nada tienen que ver con la fe cristiana, aberraciones, inmoralidades, injusticias que se cometen allí. Y en Jesús, que hace el llamado a sus 12 apóstoles, primero se conecta en oración con el Padre Celestial y a todos y cada uno en su espíritu llama para invocar por él ante el Padre Celestial con su propio nombre, a Simón, Santiago y Juan, todos, Bartolomé, hasta Judas el Iscariote, que lo traicionó. Por todos implora el Señor. Luego se retira a un llano y llegan allí de distintas procedencias, de Tiro y de Sidón, pueblos paganos también, además de los pueblos hermanos y de los discípulos. Llegan a escucharlo. También hace algunas curaciones, milagros. Nos ponemos en gracia de Dios con el Salmo 149, el Señor ama a su pueblo. Y nos ponemos en la gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 1 al 11. Pleitos ante jueces paganos. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgar nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza.
¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad de suficiente para juzgar en asuntos entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que, que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni a las idolatrías, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. El Señor ama a su pueblo. Asegúrense los fieles con el triunfo, alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. Haya alabanzas a Dios en sus labios, y en su mano una espada de dos filos para vengarse de los paganos, para castigar a las naciones, para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro, para cumplir en ellos la sentencia escrita. Esto será una honra para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 6, entre los versículos 12 y 19. La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús enseña a mucha gente. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos querían tocar a Jesús, porque les sanaba con la fuerza, con el poder, con el espíritu que de él salía. Y es el mismo espíritu que congrega a todos fieles, es el mismo espíritu que anima, que da vida, que mueve a las personas, es el mismo espíritu que santifica, porque Dios se santifica
en cada ser, en cada persona. Jesús sana el alma, sana el espíritu, sana el cuerpo, en ese orden, para conectar a las personas consigo mismo, con los hermanos, con la creación, y en especial para dar gloria a Dios Padre Celestial, para poner en oración a cada persona. Jesús ora por todos nosotros. Jesús siempre ha orado desde que sufrió su pasión, muerte y crucifixión. Con su resurrección gloriosa, Cristo resucitado y resucitador sigue haciendo la transformación en cada ser. Desde el momento en que iba a cumplir su misión, ya Él tenía muy claro el qué, el cómo y el para qué, quiénes lo habrían de acompañar, quiénes habrían de traicionar, quiénes habrían de renunciar, quiénes lo habrían de negar. Todo lo tenía muy claro el Señor. Todos los sentimientos, los pensamientos, los accionamientos eran descifrados por Dios antes de que ocurrieran en cada uno de ellos. Sin embargo, respetaba su libertad, porque los escogió a todos pecadores, a todos paganos, a todos gentiles, también de su pueblo judío, de sus hermanos del pueblo de Israel, que también que eran creyentes en Dios, en Elohim, en el Padre Celestial, en alguna otra de las manifestaciones, aún no creyendo en el Jesús revelado, no creyendo en la revelación que hacía Jesús, no creyendo en la gracia santificante del Espíritu Santo, en todos, con todos y por todo. De ahí vienen las primeras enseñanzas para aprender a vivir, tener sanas y santas relaciones con el Dios Padre Creador. Escucha, Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley y los profetas se resumen en esa sentencia que hacía el Señor, y con esa misma plegaria a todos imploraba, por todos imploraba, ante el Padre Celestial, a todos encomiaba en la misión, cómo habrían de aportar a su obra, porque es la obra de Dios, como humildes criaturas, todas vasijas de barro, como dice el apóstol San Pablo, recipientes a veces inútiles, pero que el Señor sabe hacer de ellos obras perfectas. Santa Teresa de Jesús decía, el Señor escribe derecho en renglones torcidos. Nosotros somos los que nos desalineamos, los que nos salimos del llamado, no escuchamos el llamado, nos salimos de la fila, como se dice, nos salimos del orden establecido por Dios, la ley natural, la impronta que está en el corazón, que tenemos esa moral propia todos y cada uno, y eso nos lleva a relacionarnos entre hermanos, los hombres con las mujeres, para conformar hogares, para conformar la familia, para conformar la célula de la comunidad, y así poco a poco la célula de la sociedad, durante todo el tiempo que permanezcamos en este peregrinar, en toda la humanidad, poco a poco, progresivamente. Y eso implica tener relaciones santas, sanas, justas, el amor, la misericordia y la justicia divina, cuando se obra el bien, partiendo del buen vivir y buscando las bienaventuranzas, así como cuando doblan las campanas en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Un saludo para todos seres amados. El Señor nos saluda con su llamado, con el toque de la campana. Nos hace un llamado, una alerta, para que cuando vamos a tener comportamientos que no son adecuados a la religión católica, cuando tengamos relaciones que no son convenientes para el bien vivir, para las sanas prácticas de la doctrina, cuando tengamos ideologías perturbadoras, creencias, no hagamos caso y no vamos a esos tribunales paganos, como decía San Pablo a los Corintios, sino que vamos a pueblos cristianos, a jueces cristianos, a los hermanos que nos conocen desde el principio, así como Jesús conocía a sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores, como nos conoce Dios a todos y cada uno por el nombre,
como nos ama a todos y construye la historia de vida con cada uno. Todos somos importantes ante Dios, con todos Él tiene el tiempo justo, el momento, el modo, el lugar preciso para que haga lo que debía hacer. Pero hay que ayudar a nuestros hermanos, nos debemos ayudar unos a otros cuando nos descarriamos. Debemos tener la paciencia, orar mucho por la santidad de estas personas, orar por la justicia entre todos, orar por la sana convivencia. Y cuando esto no ocurre, entre todos apoyarnos para que así sea, solidariamente, beneficiosamente para todos, sin ventajas para ninguno en particular, sin buscar intereses y afanes particulares y egoístas, sin seguir ruidos que van contra los mandamientos de la ley de Dios. Oremos al Señor para que nos mantenga siempre en la unidad cristiana. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.